María Jamardo, ¿hasta qué punto es legal enclaustrar, encerrar, confinar a un montón de chavales en un hotel bajo la simple sospecha de que puedan tener coronavirus, como se ha hecho en Palma de Mallorca? Bueno, si nos ponemos ahora antecedentes, cuando comenzó la pandemia, recordemos que el gobierno llegó a plantear antes del estado de alarma, incluso durante el estado de alarma declarado, la fabricación o la confección de unas arcas de Noé en las que se situase a los asintomáticos o a aquellas personas que hubiese sospechas de que estuviesen contagiadas, algo que se descartó absolutamente como posible por parte de los juristas que se consultaron y que al final quedó en saco roto. Así que tenemos que partir de la idea de que primero el derecho a la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos, pero también está el derecho fundamental a la libertad de movimientos, de desplazamientos y, por lo tanto, esas dos libertades que están en juego tienen que ser ponderadas por un juez para poder equilibrar o calibrar cuál de las dos tiene que ser protegida en un momento determinado. Este es el conflicto que se está dando ahora mismo desde un punto de vista jurídico en Baleares, con todos esos jóvenes confinados, a los que, por cierto, no necesariamente y sin orden judicial se les puede obligar a hacer una PCR. Hay, y abro paréntesis, una sentencia del Tribunal de Lisboa que declaró precisamente en nuestro país vecino que no había por qué hacerse pruebas PCR de manera indiscriminada o que los poderes públicos no podían obligar a los ciudadanos a hacérselas. Y con esto cierro paréntesis, de manera que todos aquellos que sí están contagiados deberían estar cumpliendo efectivamente el confinamiento de una manera controlada, ingresados aquellos que necesiten una asistencia sanitaria, pero todos los que hayan dado negativo en las pruebas o todos aquellos que no hayan tenido contactos directos o que no se pueda demostrar una trazabilidad no pueden ser privados sin más y sin autorización judicial a priori de su derecho a la libertad de movimientos, de desplazamientos y, por lo tanto, a asomarse a la vía pública y a desplazarse o a regresar a sus lugares de origen. Mira, yo rebuscando en mis lecturas infantiles o juveniles, me acuerdo de una que era Molokai, la isla de los leprosos, donde confinaban a todos los leprosos y estaba aquel padre Damián de nuestra infancia, y después mirando hacia la Edad Media los lazaretos, donde obligatoriamente, si tú estabas contaminado de algo, de la peste o lo que fuera, o tenías lepra en este caso, te metían a la fuerza. Pero en un mundo moderno como este, yo no puedo entender cómo te pueden meter en un hotel y que haya por lo menos jueces, porque los ha habido, que hayan dicho que los recursos de los padres contra ese confinamiento, pues ni los han admitido a trámite. A mí eso me choca en una sociedad como la española. Yo, que tengo casi 70 años, cuando salió aquello que contaste tú, de confinar a los mayores en una especie de arcas de Noé, yo no hubiera entrado, pero es que ni conducido por la Guardia Civil. Hubiera resistido en casa, te lo juro. Es decir, yo no me hubiera dejado conducir a un centro de internamiento. Bueno, para empezar, la potestad de los poderes administrativos, en este caso de la Administración Balear, que es la responsable de esta decisión, no es ilimitada. Y como no es ilimitada, tiene que estar sujeta efectivamente al ordenamiento de un Estado de Derecho que es España. Y en ese Estado de Derecho hay una serie de requisitos, hay una serie de criterios y, sobre todo, hay una serie de intervenciones. En Baleares todo esto ha saltado por los aires, porque efectivamente el gobierno balear ha tomado una decisión de urgencia, yo creo que desbordados por la situación, pero eso no es excusa para saltarse los cauces que hay, y hasta la fecha, y que a mí me conste, no hay una sola explicación política por parte de ningún responsable político de esa administración de quién ha concedido las autorizaciones para que esos menores estén retenidos en contra no solo de su voluntad, sino de la de sus tutores legales, que así lo han manifestado, que son sus padres, y además se añade el hecho de que se ponga custodia policial a la Guardia Civil o a la Policía Nacional vigilando esas entradas, esos accesos o ese perímetro del lugar elegido para confinarles, porque eso también tiene que estar justificado en base a una decisión previa. A mí también me sorprende que ese habeas corpus no haya sido admitido. Yo creo que los jueces, insisto, en este caso, siempre que son mucho más garantistas y prefieren errar
por defecto que por exceso no han sabido entender o no han querido entender la situación, y sobre todo que hay que repetir alto y claro que efectivamente la salud es un bien a proteger, que nadie puede atentar contra la salud de los demás, pero que también cualquier intervención de este tipo tiene que estar recogida bajo un paraguas muy especial. Y recordemos al principio de la pandemia, cuando nos trataron de confinar en nuestros domicilios o cuando nos obligaron finalmente a pasar más de 4 meses encerrados, cómo hubo que activar un mecanismo especial que no era el ordinario, que no era la situación habitual, que era el estado de alarma. Mira, esta mañana, lo llevamos en Periodista Digital, ha habido 2 chavales de los que estaban confinados, no sabemos el nombre todavía, pero bueno, no lo vamos a dar, que han dicho somos libres y se han fugado. Y los está buscando por orden gubernativa la policía y la Guardia Civil. A mí me parece más propio de la película Fahrenheit o del Gran Hermano de Orwell que de una sociedad como la nuestra. Pero ¿con qué derecho se pone en busca y captura a estos 2 chavales? No lo puedo entender. A mí me da la sensación de que es más una forma de escarmiento, de disuadir al resto a que imiten ese comportamiento, porque efectivamente dudo mucho que si son encontrados por la policía y la Guardia Civil, cosa que no dudo que sucederá, y si son puestos a disposición judicial, el juez ahí no tendrá tampoco muchos argumentos a favor de retenerlos o de sancionarlos, porque en definitiva esta decisión ha sido una decisión colectiva, una decisión no explicada por la Administración, una decisión que no consta de esa autorización judicial que suele ser, por no decir es imprescindible en cualquier tipo de situación similar a la que nos estamos encontrando. Y efectivamente, es que el hecho de que una Administración de manera unilateral, arbitraria y sin un respaldo jurídico o sin un respaldo judicial adicional, que es quien debe autorizarlo, ponga en cuarentena, limite los movimientos, confine a una serie de jóvenes, de la edad que sea, o de no tan jóvenes, de adultos, es una invasión y es una extralimitación, y todo apunta a que sí es, de esas competencias administrativas y sobre todo de la forma de hacer esa decisión ejecutiva. No, hay precedentes y te digo esto para plantearte la pregunta final. Durante la pandemia, y hemos visto las imágenes, creo que fue en Madrid, en un piso, creo que era turístico, en el que había una juerga de estas de padre y muy señor mío, la policía golpea la puerta, llama varias veces y no le abren. E insiste en que si no le abren va a entrar a la fuerza. Y la chica que está dentro, uno de los que está dentro, que es evidente por las grabaciones que tiene conocimientos jurídicos, les dice una y otra vez, pues tendrán ustedes que verse con el juez porque eso es ilegal. Y tiraron la puerta, les hicieron arrodillarse, ponerse las manos en la nuca, como se hace con la yihad islámica, y no sé si los llevaron detenidos, pero solo les faltó sacudirles una paliza. Pues curiosamente sí, es una sorpresa bastante decepcionante que efectivamente seamos tan dóciles en el sentido de ceder derechos y libertades fundamentales adquiridos con tanto peso y tanto sudor histórico en tan pocas horas, en tan pocos meses y sobre todo en base efectivamente a una situación excepcionalísima que lo que tenemos que entender es que es temporal y que no debería alterar el statu quo de la situación que tenemos en el entorno jurídico de nuestro país. Con respecto a ese piso turístico, es verdad que quizás hay que discernir entre la situación administrativa en aquel momento, en el que sí había una orden validada y vigente que obligaba a todos los ciudadanos por igual a no reunirse en un número superior de personas en un domicilio privado a las que en aquel momento convivían o coexistían en aquel inmueble, y por lo tanto ahí sí hay un incumplimiento flagrante de una orden administrativa o de una ley vigente. La situación, aparte, es analizar si efectivamente esa intervención policial fue proporcionada o no fue proporcionada, o si se excedió en el ámbito de las actuaciones, porque efectivamente sí se permite, sabiendo que puede estar cometiéndose un delito flagrante en un domicilio particular, que se pudiera intervenir policialmente para evitar la comisión de ese delito. Pero también hay que ponderar qué tipo de delito es. Si no, efectivamente, la entrada en domicilio particular también requiere de una orden judicial, como no puede ser de otra manera.